Vamos pues a continuar con la serie que estamos considerando aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, y lo que naturalmente sigue ahora es el episodio cuando Jesús es rechazado por los suyos. Y yo considero esta es una enseñanza muy necesaria y muy importante, sobre todo para los que están privados de su libertad y para los que han salido de la cárcel. El rechazo es algo con lo que se tiene que convivir, lo que se tiene que aprender, es algo que a lo que se tiene uno que acostumbrar, porque Jesús toda su vida fue rechazado desde niño. Desde niño le hacían burla, hay pues evidencias históricas de que lo que hoy le llaman el bullying era algo que comúnmente aplicaban contra el, contra el niño Jesús. Para empezar, se crió de niño hasta los 7 u 8 años, aseguran algunos eruditos, en un país extranjero, en Egipto. Y obviamente era un judío, y los judíos eran rechazados en casi todas las partes del mundo, eran odiados. Entonces él, por ser judío, simplemente pues eso, pues vivió y así durante su adolescencia, durante su juventud. Y cuando él inicia el ministerio, ya vimos cómo inicia su ministerio con Dios y luego con la gente, cómo él fue rechazado toda su vida, odiado toda su vida, hasta que ese odio, pues permitido por él, lo llevó al sacrificio en la cruz, y allí es donde expió nuestros pecados y donde ganó la salvación por nosotros. Entonces, es importante saber qué hacer con el rechazo, saber cómo convivir con el rechazo, saber cómo manejar el rechazo. Pero antes de escudriñar este episodio de la vida de Jesús, es importante conocer la cronología de los eventos de su vida en el orden en el cual ocurrieron, para poder seguir sus pasos, para poder seguir sus pisadas. Y yo les hice aquí una tabla para pues ver cómo se va compaginando esto, comenzando con su ministerio. Él inicia primero su ministerio con Dios, y 6 meses después se anuncia a la gente y lo hace público. Y los 3 años y medio de vida activa de nuestro Señor Jesucristo giran alrededor de las Pascuas. Antes de la primera Pascua, él se bautiza en el río Jordán, es el año 30 después de Cristo, y eso se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. Después es llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo al desierto por 40 días, en Mateo, en Marcos y en Lucas está resaltado en este cuadro porque es lo que ya vimos. Nosotros ya examinamos, ya aprendimos a Cristo allí en esos, en esos episodios de su vida. Pero para poder entrar al episodio que queremos considerar hoy, es importante conocer la cronología de su vida. Después de que es tentado 40 días en el desierto, nos cuenta la palabra de Dios que Juan el Bautista aclara su ministerio en Betania, al otro lado del Jordán, como lo dice Juan capítulo 1. Al siguiente día, Juan el Bautista presenta a Jesús y lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, Jesús otra vez anda por ahí donde está Juan, y Andrés y otro lo siguen, los hospeda en su casa y luego llama a Pedro. Este es el primer llamado. Cuando veamos el llamado de los discípulos, vamos a tener que considerar las 3 veces que los llamó. No fue a la primera.
tuvo que hacerlo 3 veces. Al día siguiente llama a Felipe y a Natanael, y luego 3 días después en Caná de Galilea convierte el agua en vino. Después se va a Capernaum con ellos. Noten que todavía no ha dejado su tierra, él está como itinerante, no se ha establecido en ningún lugar. Y cerca de la Pascua, y estamos hablando no de la primera Pascua judía, esa fue allá en el Éxodo, miles de años atrás, estamos hablando de la primera Pascua del ministerio ya de Jesús. Aquí él ya se hace, él se hace público después de esta primera Pascua, y en la tercera Pascua de su ministerio es cuando él entrega su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace? En la primera Pascua judía, en Jerusalén, tiene su encuentro con Nicodemo, empieza a bautizar, Juan testifica de Jesús, Herodes encarcela a Juan, sale para Galilea otra vez, y entonces está el episodio de cómo evangeliza a la mujer samaritana en Sicar, en Samaria, se queda 2 días, después llega a Galilea, regresa otra vez a Caná y sana al hijo de un oficial romano. Y entonces, cuando pues Jesús oye que Juan ha sido encarcelado, cuando él se entera de que Juan estaba preso, obviamente no había pues canales de televisión, no había internet, no había todo lo que hay hoy, y las noticias a veces pues tardaban pues semanas o meses para enterarse. Cuando él se entera es cuando entonces empieza su ministerio público, y vimos la semana pasada que él inicia ese ministerio, y hay muchos milagros que él hace en Capernaum que no están registrados en ningún evangelio, porque todo lo que sigue después es posterior cronológicamente. Esta cronología la saqué combinando una Biblia que se llama la Biblia cronológica, y examinando los comentarios bíblicos que fijan fechas. Algunos sí se pueden fijar porque el texto nos lo dice, cerca de la primera Pascua, en la primera Pascua, era la Pascua cuando habló con este Nicodemo, o 6 días antes de la Pascua, o después de la Pascua, o la fiesta de los tabernáculos, y eso es, como son fechas fijas desde hace miles de años, eso se puede pues fijar en un calendario. Tanto los comentaristas bíblicos, Matthew Henry, Scofield y muchas otras Biblias de estudio, aseguran que el único evangelio que va en una línea cronológica más exacta es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos es el que traza, es el más corto, pero es el que traza los recorridos que Jesús hizo. Entonces, tomando como base el evangelio de Marcos, uno tiene que ir colocando los episodios narrados tanto en Mateo como en Lucas. Mateo no quiso hacer un registro cronológico, simplemente él presentó a los judíos a Jesús como el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y Lucas presentó a Jesús a los gentiles. Entonces, ni a los judíos ni a los gentiles era el propósito de darles una línea secuencial ordenada de los
eventos, porque en Mateo se presenta a Jesús como el rey, como el Mesías. En Lucas se presenta a Jesús como hombre, pero Marcos escribe a los griegos, y los griegos sí tenían así como que muy bien trazado el orden y la secuencia. Entonces vamos a descubrir acá que muchos eventos relatados en Marcos están desfasados, están contados no en el orden en que acontecieron, pero sí nos da mucha referencia del lugar donde estaba. Entonces hay eventos muy parecidos, pero que son en lugares diferentes y son en tiempos diferentes. Por ejemplo, Marcos no nos cuenta acerca de las bienaventuranzas que dio el Señor Jesucristo, pero conforme al orden que lleva Marcos, uno puede ubicar fácilmente antes de la elección de los 12 apóstoles, que está en Marcos capítulo 3, donde están las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Y después de la elección de los 12 apóstoles, ¿dónde están las bienaventuranzas del Evangelio de Lucas? Porque muchos colocan las bienaventuranzas de Lucas capítulo 6 a la par de Mateo 5, 6 y 7, pero está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque Jesús subió a un monte y desde arriba del monte, en Mateo 5, 6 y 7, dio las bienaventuranzas y su doctrina. Y eso fue antes de elegir a los 12 apóstoles, antes de designarlos, porque eran muchos los que lo seguían, y de ellos escogió a 12. Señaló a 12, designó a 12 y los envió. Entonces, antes de enviarlos por primera vez, en ese monte Jesús hizo esto, pero en Lucas ya los había designado y fue en un valle, fue en un lugar plano. Entonces son dos acontecimientos diferentes. Hay, pues ahora sí que diferencias entre un historiador y otro, un comentarista y otro. La mayoría pues los coloca juntos, pero si escudriñamos un poco más podemos discernir esto. Algunos pocos se atreven a decir, no, es que el texto es claro, son dos eventos diferentes. Entonces, yo les voy a ir pues pasando esto, se los voy a estar enviando allí por su WhatsApp, lo voy a estar poniendo allí en el Facebook para que lo puedan pues corroborar, para que lo puedan tener y para poder tener una secuencia correcta pues de la vida del Señor Jesucristo. Ya que hizo muchos milagros aquí, dice que aquí en Lucas 4, dice que regresó a Nazaret, a su ciudad. Si bien aquí en Mateo 4 dice, dejando Nazaret, se fue a Capernaum y hizo muchos milagros, después vuelve para visitar a su familia, vuelve por algún pues pendiente que se le quedó. El que pues dejemos algo no significa que ya nunca más lo vamos a ver, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre no significa que ya no los vas a ver nunca, no, sino simplemente ya no vas a depender de ellos. Entonces aquí es rechazado en Nazaret por primera vez, porque es rechazado varias veces. Y en esta ocasión sucede en su sinagoga en el día de reposo, y es lo que vamos a considerar el día de hoy. Después de eso, llama por segunda vez a los discípulos en el lago de Genesaret. Los vuelve a llamar, ya los había llamado antes de la primera Pascua, los vuelve a llamar otra vez.
Recordarán aquí que se va para Capernaum con ellos, que es a donde vivía ya, y libera a un endemoniado en la sinagoga. Luego se va a casa de Pedro y sana a su suegro, ¿no? Ese mismo día. Y sana a muchos, porque cuando se pone el sol, le traen todos los enfermos y los endemoniados y los lunáticos y los sana. Al otro día, él se va a orar a solas, lo buscan, pero les dice Jesús, vamos a las ciudades vecinas porque he sido enviado para esto, y entonces viaja por toda Galilea. Luego llama por tercera vez a sus discípulos en el famoso pasaje de Lucas capítulo 5, cuando le dice boga mar adentro. Y a mí se me hacía raro cuando lo leí por primera vez, pues yo dije, oye, ¿cómo le prestan una barca a un desconocido? Ya lo conocían. ¿Cómo es que Pedro le hace caso a un desconocido que no es de su ciudad, que viene de la ciudad más desprestigiada de todo Israel, que era Nazaret, que eran ahora sí que subestimados, menospreciados, se habían ganado esa fama, ¿no? Y era tan pobre toda esa zona y nunca habían hecho nada, que se referían a Jesús como de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno? O sea, de Nazaret, o sea, ¿cómo es posible si es el peor lugar? O sea, allí no hay nada bueno, ¿no? Pero Pedro ya conocía a Cristo, ya había visto que había convertido el agua en vino, había visto que había sanado al hijo de un oficial romano, había estado con él en Samaria. Eh, Solo que, pues bueno, a veces Dios nos llama y pues volvemos otra vez a nuestras actividades, no persistimos, ¿no? Acuérdense, cuando Cristo resucita y pasan 8 días y no se ve nada de Cristo, ¿qué es lo que dice Pedro? Vámonos a, a, pues pescar otra vez, y ahí está el cuarto llamado, podríamos decir, ¿no? Porque tendemos a eso, tendemos siempre a volver a nuestra rutina de antes, como que el piloto automático de nuestros hábitos, de nuestra vida, a veces supera los nuevos hábitos que estamos intentando construir, y esa es una lucha constante, ¿no? Entonces, ya que los llama por tercera vez, y aquí los llama, pero aún no los designa, aún no hace público, pues, quiénes son los 12, sana a un leproso que viene a él. Ustedes pueden ver aquí resaltado Mateo 8, está resaltado aquí porque de Mateo 4 se brinca para Mateo 8 y luego regresa a Mateo 4 otra vez, y luego se brinca de nuevo a Mateo 8 y luego se brinca a Mateo 9, porque Mateo está no tiene los acontecimientos en orden, pero si ustedes ven, Marcos va secuencialmente tal y como está. Sana al paralítico algunos días después en Capernaum, y luego llama a Mateo. No se tiene claro si es en Capernaum o es en Galilea, pero lo llama un cobrador de impuestos, y entonces se va al banquete en casa que se llama Mateo, y le preguntan sobre el ayuno y él contesta. Y esto nos lleva al segundo año del ministerio de Jesús,
que es cuando sana a un paralítico en día de reposo en Jerusalén, en el estanque de Betesda, y esto es en la primera Pascua. Aquí estamos ya hacia la segunda Pascua. Segunda Pascua. Aquí estamos ya entrando a la segunda Pascua que inicia con ese milagro sorprendente. Obviamente, fíjense, es interesantísimo que Jesús va solo, no refiere que está yendo con los apóstoles, todavía no, o sea, esto es Juan capítulo 5. Está en el capítulo 5. No refiere pues que fuera pues con los discípulos, él va solo. Y todo lo que se desarrolla en Juan capítulo 5 y todo el 5 y parte del 6 es él solito. En el capítulo 6 se vuelven a unir los acontecimientos de Mateo, Marcos y Lucas, y recuerdan que ya vimos cuando él multiplica los panes y anda sobre el mar. Empezamos con eso porque son los dos únicos milagros que se repiten en los cuatro evangelios, perdón, el único, que es la multiplicación de los panes y los peces, y la continuación natural era cuando Jesús anda sobre el mar, pero no se repiten los cuatro, pero la multiplicación de los panes sí se hace en los cuatro. Entonces, hasta aquí, para ya no, pues, meternos en más cosas, después voy a ir trazando. Hoy, pues, vamos a ver este episodio que Jesús es rechazado en Nazaret por primera vez. Y después vamos a continuar en este orden, ¿sí? Cuando llama por segunda vez y lo vamos a combinar con la primera vez que los llama. ¿Y qué pudo haber pasado de que, pues, sí lo siguen, pero después lo dejan seguir? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Y nos da muchas pistas acá. Después nos vamos a ir cuando libera al endemoniado para aprender nosotros cómo echar fuera demonios, porque aquí nos lo dice claro. Hay un patrón, hay 12 episodios donde se nos describe cómo Jesús echaba fuera demonios, y en los 12, 11 de ellos sigue el mismo patrón. Entonces es lo que nosotros debemos hacer. Hay una excepción, pero por regla bíblica, uno tiene que, por decirlo así, seguir el protocolo. Si hay alguna excepción, ya Dios nos lo dirá, pero uno hace lo que tiene que hacer. De hecho, en la excepción que hay, Jesús hizo lo mismo que hizo las otras 11 veces, pero hubo algo diferente con el endemoniado gadareno. Después vamos a considerar cuando él sana a la suegra de Pedro, después cuando ora a solas, luego cuando viaja por toda Galilea, luego como un episodio especial cuando los llama por tercera vez, y como esta vez sí, pues pareciera que ya es la definitiva, pero lo vemos después en Juan capítulo 5 otra vez solo, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo sana al leproso, cómo sana al paralítico, cómo llama a Mateo y la famosa, pues, pregunta sobre el ayuno. Entonces estamos hablando aquí que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 semanas que están pues contenidas acá. Entonces ya
cuando ya estemos arrancando para la onceava semana, si Cristo no ha vuelto, si todavía estamos en esta tierra, si todavía estamos vivos, pues ya pues veremos completo todos los acontecimientos del segundo año del ministerio de Jesús, partiendo de la segunda Pascua judía. Entonces vamos a analizar pues que Jesús es rechazado por los suyos. Esto está nada más registrado en Lucas 4, 16 al 30. Algunos combinan esto con el relato de Mateo cuando él es rechazado y con el relato de Marcos cuando él es rechazado, pero de hecho, son dos acontecimientos diferentes. El de Mateo y el de Marcos sí es en el mismo espacio de tiempo, es en la misma cronología, pero esto está despuesito que él se establece en Capernaum. Él va a visitar a los suyos y aquí nos empieza aclarando eso, ¿no? Entonces todo esto está en Lucas, para los que nos están escuchando vía telefónica que no lo pueden ver, está en Lucas capítulo 4 del 16 al 30. Vamos a dar lectura, voy a hacer algunos poquitos comentarios y luego vamos a ver lo que aprendemos a Cristo en este pasaje, y lo más importante es que tenemos que aprender a convivir con el rechazo toda nuestra vida. Tenemos que aprender a superarlo, tenemos que aprender a tolerarlo, tenemos que aprender a convivir con él y cómo podemos usar el rechazo a favor nuestro, rechazo de nuestra familia, rechazo de la esposa, rechazo de los hijos, rechazo de los vecinos, rechazo de la sociedad, rechazo de líderes y de pastores. Hay muchas razones por las cuales la gente rechaza a otros. Hoy ya es un delito rechazar a ciertos tipos de personas. Eso se le llama discriminación y es un delito grave. Hace poco en las noticias pues salió en todos los titulares y era lo que estaba en el radio. Yo luego pues pongo el radio y oigo las principales noticias y estaba por todos lados, ¿verdad? Que una alcaldesa fue encarcelada, o sea, fue demandada por dos policías, y parte de los delitos que se le imputaban, uno de ellos era discriminación. O sea, tú discriminas a alguien, o sea, rechazas a alguien y ya te pueden demandar, ¿no? Entonces, es rechazado, también le podemos poner aquí es discriminado, ¿no? La discriminación y el rechazo son exactamente lo mismo. Damos pues lectura. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Noten cómo aquí dice comenzó a decirles, no dice que dijo, sino comenzó a decirles, o sea, como que les dijo a los que estaban allí enfrente, luego les dijo a los del medio, luego a los de atrás, y les empezó a decir a cada uno de ellos. Y dice el versículo 22, cuando uno no capta esto, que comenzó a decirles, no dice y les dijo,
sino que lo hizo varias veces porque a la primera pues no lo iban a captar. Uno no entiende por qué. Dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Noten cómo hay aquí un cambio que va de la admiración al desprecio, ¿no? Porque se refieren a él, a este, o sea, es un término despectivo que se usa, esta. Si hubieran usado un término amable, un término respetuoso, hubieran usado él. No es él, hijo de José, pero aquí es el hijo de José, o sea, despectivamente se nota. Además, cuando uno examina, pues, las palabras en griego, el griego es un idioma espectacular porque tú puedes plasmar en la tinta, en las letras, incluso la ofensa cuando tú hablas, porque hay otras palabras que se usan cuando te estás pues refiriendo a un rey, a un noble, y cuando te estás refiriendo a un esclavo. Pilatos o Herodes, esa palabra es una palabra diferente a la que se usa a este esclavo, ¿no? O a este mercader o a este preso, a este delincuente. Y aquí se está usando una de las más bajas, ¿no? Era lo que se usaba para la gente no deseada, para los esclavos, para los leprosos también, ¿no? Hay un cambio aquí. ¿Por qué? Porque mientras estaban diciendo, wow, no, sí, es increíble, ¿no? A mí me hizo una mesa, ¿no? A mí me hizo una puerta, es increíble, ¿no? Siempre se ha portado bien. Pero como él les empezó a decir, hoy se ha cumplido, y empezaron a carburar. ¿Cómo? Está diciendo que él es el Mesías, que él es el cumplimiento de lo que Isaías dijo, y entonces cambiaron de la admiración al desprecio en un segundo. O sea, en el mismo párrafo lo admiran y lo desprecian. ¿No es el hijo de José? Porque noten cómo aquí dice, y todos daban buen testimonio de él, no de él es, bueno, es él, ¿no? O sea, están hablando de él, ¿no? El personaje, respetándolo, ¿no? Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, ¿no? No dice de la boca de ¿no? No, de su boca, o sea, y de pronto pasaron de la admiración y la pleitesía, por decirlo así, al desprecio. ¿No es el hijo de José? Él les dijo. Ahora, este es un pasaje único, porque cuando examinemos, cuando lo rechazan por segunda vez en Mateo y en Marcos, lo insultan peor porque le llaman el hijo de María, y ese era un insulto bastante fuerte, pero estamos viendo Él les dijo, fíjense, cuando ya él acabó de decir, porque comenzó a decirles, entonces esto lo dijo muchas veces, pero esto nada más lo dijo una vez. Cuando les comenzó a decir esto, no tenía la atención de todos, porque pues cada quien estaba igual en la luna, estaban distraídos, era la lectura. Es muy triste, pero a veces cuando uno lee algún salmo o algo, la gente ni pone atención, piensa que es relleno, ellos están esperando la prédica, ¿no? Y cualquier aviso o algo, de verdad es horrible cuando te subes a un avión. A mí me da muchísima pena, pobrecitas aeromosas, porque se ponen allí a explicar cómo se pone el cinturón, que se cae la bolsa de aire. A mí me da tanta pena. O sea,
Me acuerdo hace años, la primera vez que yo me subí en un avión, pues tendría 14, 15 años. Y cuando empezaron a dar ese anuncio, pues, yo estaba, pero así bien atento y, o sea, era la primera vez, ¿no? Yo tenía 15 años, iba bajo el cuidado de una azafata porque viajaba para Estados Unidos con el permiso de mis padres, obvio, pero iba yo solo. Y le puse así toda la atención del mundo y cuando acabó, que no era ella la que pues me estaba cuidando, era otra, pasó, me tocó el hombro, me hizo aquí en mi pelo y me dijo, gracias, fuiste el único que me puso atención. No, hombre, me trajo galletas, sándwich, no, hombre, ahora sí que pasaba algo más, porque es bien feo cuando no te ponen atención. Entonces, la lectura, es más, ni se acuerdan, o tú te acuerdas qué salmo, pues leen, nadie puede, o sea, como diciendo, eso es relleno. Entonces, para asegurarse Jesús que lo entendieran, les empezó a decir a cada uno, hoy se ha cumplido esa escritura, esto que leí se ha cumplido en mí, igual algunos. ¿Y qué leyó? No, pues leyó Isaías, donde habla sobre el Mesías, y se empezó a correr la voz entre ellos, y mientras todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca, se iba regando lo que él les iba diciendo, y entonces pasaron al desprecio. Entonces, él ya tiene la atención de todos, de todos, de todos. Cuando hay turbulencia en el avión, ahí sí todos ponen atención, ¿verdad? Ahí sí todos están atentos a ver si no caen esas cosas. Nunca se me ha caído, como si yo bajara mucho, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que cuando eso cae, todo el mundo está, pero así súper atento a lo que la azafata diga, ¿no? Entonces, porque aquí ya lo sacudió, ya sacudió sus conciencias, ya sacudió su creencia, ya sacudió sus vidas. Y la sacudió de una forma impresionante, porque él se había criado con ellos. Acuérdense lo que aquí dice, ¿dónde se había criado? Él se crió con ellos. Y entonces les dijo, esto fue nada más una vez, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, porque ellos ya habían oído y vaya, era como que la estrella de la ciudad de Nazaret nunca había salido nada bueno. Cuando algún, cuando algún futbolista de pronto sobresale, ¿no? Y es de un pueblito desconocido, ese es el héroe, ¿no? Es increíble cómo pueblos que ni aparecen en el mapa, alguien que sobresale los pone en el mapa y hasta hacen estatuas de ellos, ¿no? Julio César Chávez, Pedro Infante, que pues vienen de pueblos, no, hombre, en el pueblo. Entonces él era como el héroe, ¿no? Como el medallista olímpico, y era wow, ¿no? Pues estamos orgullosos porque es lo único bueno que ha salido de este pueblo. Sin embargo, de eso, a que él diga, yo soy el Mesías, eso hay una diferencia muy grande, eso no lo pueden tolerar. Entonces, haz también aquí en tu tierra, y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y esto establece una verdad universal que ahorita vamos a ver en las cosas que aprendemos a Cristo en este pasaje para aprender a manejar el rechazo, a superarlo y a convivir con él. Y en verdad les digo, otra vez, ya la atención de todos estaban sobre él, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué está diciendo Jesús? Está usando la escritura para mostrarles que Dios prefirió a los gentiles que al pueblo elegido.
que a los judíos. El punto es que culturalmente era un escándalo. Y este profeta fue con una viuda mujer y la viuda lo mantuvo a él durante 3 años, porque 6 meses se acabó el agua del arroyo Los Cuervos que le traían y estuvo con ella. ¡Qué insulto para la mente judía! ¡Qué insulto que haya mencionado esto y que les haya dicho que Dios prefirió a una gentil en Sarepta de Sidón, en una ciudad pagana, maldita, Tiro y Sidón maldecidos por Dios, que el pueblo judío lo hubiera mandado por lo menos a Galilea, a Belén, a Betania, a algún lado de esos. No, lo mandó con una gentil. Entonces ya les hizo una herida al decirles, yo soy el Mesías, yo soy Dios entre los hombres, ¿no? Y ahora le echa sal a la herida, pues diciendo que Dios prefiere a los gentiles que a los de su propio pueblo. Y luego le echa limón. ¿No? Imagínate una herida, le echas sal, te arde más, le echas limón, pues eso hace una reacción química ahí que, híjoles, qué dolor tan espantoso. Y entonces dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado. Y aquí menciona a Naamán el sirio, un gentil de Siria, enemigos de Israel a muerte. Y menciona esto, que ninguno de los leprosos de ese tiempo había sido sanado. Qué cosa tan terrible. De verdad, vamos a aprender mucho a Cristo aquí, y una de esas cosas es la valentía a decir la verdad aunque duela. Dice el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, todos se llenaron de ira. Pues cómo no, ¿no? Se llenaron de ira. No era para menos, o sea, hay un dicho colombiano que pues dice así, el bebé que es llorón y la mamá que lo pellizca, ¿no? O sea, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué maravillosa historia. Vamos a aprender a Cristo acá. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que aprendemos a Cristo aquí cuando es rechazado por los suyos. Acabamos de leer todo el pasaje, vamos ahora a ver las 7 cosas que debemos aprender, poner en práctica para soportar el rechazo, para superarlo, para poder convivir con él, para poder lidiar con él. Nunca nos vamos a acostumbrar a ser rechazados, nunca, eso es algo a lo que no se acostumbra uno, pero tenemos que aprender a Cristo a que no solamente debemos convivir con eso como hizo él desde niño padeció rechazo, sino que tenemos que sacar victoria, tenemos que aprender a que no nos afecte, a que no nos derrumbe, a que no nos estorbe. Al contrario, el rechazo puede ser una motivación para esforzarnos más. La mayoría de los grandes inventores, cuando ofrecieron su idea a alguien para que los patrocinara, pues ejemplos como Tomás Alva Edison y muchísimos otros, fueron rechazados muchísimas veces, hasta que hubo algún loco que creyó en ellos y entonces funcionó. El punto aquí es que todos ellos, los que han hecho grandes logros, explican que el rechazo simplemente era
como echarle leña al fuego, o sea, les daba más ánimo, y así es como debemos manejar el rechazo. Pero hay 7 cosas que tenemos que aprender acerca de Cristo, acerca del rechazo de los nuestros, porque que nos rechacen los chinos o los coreanos o los rusos, pues qué nos importa, pero que nos rechacen nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros parientes, eso sí duele mucho, y a muchos, cuando no saben qué hacer, los desilusiona y los desanima y terminan apartándose del camino. Entonces, ¿qué aprendemos a Cristo? Lo primero que aprendemos es visitar a los nuestros, aunque sepamos que no nos quieren. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado. Él sabía, Jesús sabía que no lo querían, que lo iban a rechazar. Él sabía que aun cuando era el héroe del momento, ¿no? Como explicaba hace un rato, alguien gana una pues medalla de oro y es de un pueblito insignificante por ahí, o pues triunfa en el box o en el fútbol, y el pueblo entero, como nunca han hecho nada bueno, pues lo toman como un héroe y wow, es el orgullo del pueblo, ¿no? Así era el momento en que pues Jesús estaba, su fama se había hecho grande, y la gente de su pueblo natal pues estaban orgullosos. Por fin alguien hizo algo por nosotros. Ahora, la fama no solamente puede ser buena, también es mala. Hay quienes tienen mala fama, hay quienes en su pueblo son aborrecidos, son odiados, son temidos. Yo he oído muchas veces que pues me han dicho alguna esposa o alguien, ay, estoy preocupada. ¿Por qué? Porque ya mi hijo va a salir de la casa. Le digo, ¿por qué debería estar contenta? No, es que tengo miedo que llegue a la casa porque pues siempre nos causó problemas, y ya los vecinos empezaron a murmurar y hasta están tomando medidas porque pues era el que traía asolados a todos, ¿no? Entonces, sea como sea, la fama buena o la fama mala, Jesús sabía que no lo querían, que solamente estaban deslumbrados. La gente un día te está halagando y otro día te está maldiciendo. Lo mismo sucedió el Domingo de Ramos, como se le llama, cuando entró triunfalmente todos, Hosana, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y 3, 4 días después estaban diciendo crucifícale, crucifícale. La gente es voluble, inestable. Entonces, tenemos que visitarlos. La peor decisión que toma un interno, un ex interno cuando sale, pues es aislarse, es olvidarse de su familia. Eso no está bien. La escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y ellos, por la promesa de Dios, la salvación también llega hacia ellos. Entonces tenemos que darles la oportunidad de que se salven. Obviamente, pues Jesús ha estado orando, nosotros tenemos que estar orando, y tenemos que ir a donde menos éxito vamos a tener. Eso también ayuda a que nuestro carácter se forme, a que nuestro carácter se ablande, a que aprendamos más mansedumbre y más humildad, porque donde no nos conocen igual, pues tenemos mucho éxito. Yo se los he dicho, ¿no? Yo pues ya llevo 39 años predicando, y he predicado en muchísimos lados, en muchísimas cárceles, en muchísimos foros, y el lugar más difícil para mí para predicar es en mi casa con mis hijos. Es algo difícil. Creo que es el auditorio más difícil que yo tengo, y donde más lucho y más me esfuerzo y me aflijo y me fatigo, pero tengo que hacerlo, no porque yo vea una resistencia, como ellos me conocen
y me han visto en las buenas, en las malas, han visto mis aciertos y mis errores, pues es obvio que tengan ciertas, pues, barreras, ¿no? Y eso no nos debe ser excusa para decir, pues entonces no les hablo ahí. No, no, tenemos que hacerlo, tenemos que visitar a los nuestros. El que está preso tiene que procurar hablarles, es obvio. Ahora sí que en cuanto dependa de ti, estemos en paz con todos, ¿no? Posiblemente no te contestan porque cuando no conocías a Cristo nomás hablabas para, pues, pedirles dinero, para, pues, pedirles algo, ¿no? Cuando por fin, después de que lo intentes, te contesten y no les pidas nada y simplemente les digas, mira, estoy orando por ti, que te vaya bien, estoy yendo a unos cursos de la Biblia, ya soy otra persona, puede ser que empiecen a notar o a saber que hay un cambio o sospechen más, ¿no? Algo está tramando, algo, algo no anda bien aquí. Jaime cuenta que uno que estaba pues allí preso ya se iba a ir libre y lo iban a deportar para Cali. Él era de Cali y le dijo, oye, hazme un favor, apóyame pues, pues llevando unos pesos para mi familia, una carta, unos regalos. Y sí, le dijo el otro, ya, pues se va. Y no, miento, no era alguien que estaba pues saliendo, era alguien que los visitó, así pues de los, o sea, pues de los voluntarios que iban, le dijo, voy a ir para Colombia, ¿no? Entonces, le dijo Jaime, no, pues esto ya, pues va y le lleva, y le contó cuando vuelve, y dice, no, pues fui y me abrieron la puerta, estaba tu mamá, tus hermanas, y muy amables, y les di lo que me diste, y les hablé muy bien de ti, y pues ya cuando me iba, tu mamá se acercó a mí y enfrente de tus hermanas dijo, mire, usted se ve que es buena persona, tenga cuidado con mi hijo, quién sabe que esté tramando, no lo vaya a meter en un problema. O sea, cuesta demasiado que la familia nos crea, pero a pesar de que no nos creen, tenemos que procurarlos, visitarlos. Entonces, vamos a la segunda cosa que aprendemos a Cristo, a descansar un día de la semana. Dice que en el día de reposo entró en la sinagoga. Jesús tenía esa costumbre, todos los judíos la tienen. Desafortunadamente es una costumbre que la mayoría de los mexicanos y de los cristianos no tienen, pero es uno de los 10 mandamientos. Muchos dicen, no, pues es que ya los 10 mandamientos no están actuales. Claro que sí están, matar sigue siendo pecado, pero Jesús lo llevó más allá, dijo que el que se enoja contra su hermano ya desobedeció el mandamiento de no matar. Adulterar sigue siendo pecado, pero Jesús dijo que el que mira a una mujer con tan solo verla y codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, entre los 10 mandamientos está 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. La diferencia que hay hoy en día es que, de acuerdo a lo que dice Hebreos 4, el día de descanso ya no es el sábado, porque dice Hebreos capítulo 4 que a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, Dios estableció un nuevo día, el nuevo día del Señor, que no es el domingo tampoco, sino que dice que es hoy, hoy, hoy. Entonces, hoy lunes que nos estamos reuniendo es el día del Señor, y mañana martes también, y el miércoles y el jueves, y cada día es el día del Señor. Entonces, de esos 7 días, tenemos que hacer un alto cada 7 días. Miren, el descansar un día de la semana nos trae 3 bendiciones. Nos trae una bendición física. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo reposa de toda la actividad y el estrés que tuvo durante la semana. Nos trae una bendición social porque pues tenemos tiempo para pues convivir con los nuestros, y nos trae una bendición espiritual porque es un día en el que pues podemos buscar a Dios de una mejor manera sin
compromisos, sin horarios, sin afanes de nada. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos no practican esto. Y como no lo hacen, entonces se vuelven irritables, se vuelven iracundos, no duermen bien y andan cansados y no tienen fuerzas y se van debilitando. Satanás, cuando no nos puede hacer caer por medio de las tentaciones y del alma y de las falsas doctrinas, entonces otra de sus estrategias muy efectivas es agotarnos, para que cuando estemos agotados ya ni leamos la Biblia, ya ni oremos y entonces nos pueda hacer caer. Descansar un día a la semana es un mandamiento y ese día es el que deberías dedicar o usar para procurar a tu familia, aun cuando sabes que no te quieren, porque a veces estamos tan ocupados, tan activos en la obra que no tenemos el tiempo y no tenemos el tiempo de calidad para cultivar esa relación que está rota, ¿no? Yo durante muchísimo tiempo, cuando hicimos la iglesia en casa, ahorita pues por la pandemia ya tenemos más de 2 años que no, un domingo al mes era semana de vida. Cuando otra vez vamos a estar presencialmente, vamos a continuar con eso. Incluso los días jueves, había un jueves de cada mes que no había clase y les decíamos, porque era para varones, empezó siendo para varones, luego para matrimonios y ahorita ya van todos, ¿no? Y les decíamos, varones, próximo jueves no hay clases, pero tú inviertes unas 4 horas mínimo para estar aquí, 1 hora en lo que sales de tu casa y vienes hasta acá, 2 horas que dura la clase y 1 hora en lo que te despides y vuelves para tu casa. Esas 4 horas dedícaselas a tu esposa, lávale los trastes, lávale la ropa, llévala de compras, ponte a rascarte la panza con ella, o sea, convive con ella o convive con tus hijos, o sea, esa semana de vida, ese domingo que no había, pues, entonces reunión acá, lo hacíamos para que procuraran la convivencia como familia, que fueran a un parque, a un balneario, al cine, como un entrenamiento para establecerlo un día a la semana. De verdad, si tú no haces esto, tú vas a ser presa fácil de la estrategia del diablo, porque cuando tú empiezas a procurar la reconciliación con tu familia, con los tuyos, a seguir el ejemplo de Cristo, si tú no estás fortalecido espiritual, emocional y físicamente, vas a caer en la trampa y vas a hacer más daño que bien. Por eso es importante aprender este principio para que cuando venga el ataque del diablo, el contraataque del diablo porque estás obedeciendo a Dios, entonces sepas qué hacer y tengas las fuerzas, tanto espirituales como emocionales como físicas. Tercer cosa que aprendemos a Cristo, desarrollar la costumbre de leer la Biblia hasta llegar a conocerla bien. Dice que conforme a su costumbre, fíjense, Jesús tenía la costumbre de leer la Biblia, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. No era un libro como los de hoy, que tienen páginas y que tienen índice, ¿no? Y algunos pues tienen así como pues marcadores, ¿no? Para ir pues luego a algo, era un rollo. Son 66 capítulos, era un rollo así grandísimo. Y iban abriendo el rollo, o sea, estaba enrollado por ambos lados. Si querías ir al capítulo 1, pues tenías que enrollarlo todo y desenrollarlo del otro lado. Y ahí estaba Isaías 1, que no tenía ni capítulos ni versículos. La Biblia original no tiene ni capítulos ni versículos. Eso es algo que tiene como 1000 años apenas. Entonces, conforme ibas leyendo, ibas enrollando esta parte, ¿no? Y desenrollando esta, ¿no? Entonces, ibas ahí viendo y ahí ibas avanzando. Jesús conocía también la Biblia, que pues sabía que la profecía que se refería a él
el Espíritu del Señor está sobre mí, estaba cerca del final, entonces desenrolló más o menos para pues llegar hasta el último y dice que halló el lugar donde estaba escrito. Cuando uno sabe hallar cosas en la Biblia es porque la conoce. Hay un juego que se llama duelo o, bueno, hay uno que se llama pues puntería y hay otro que se llama esgrima, pues parece ser. Alguien se pone a leer cualquier pasaje de la Biblia y el que oye tiene que detectar a dónde es, ir a su Biblia, hallarlo y alcanzarlo con la lectura. La puntería es que puedas atinar qué libro y qué capítulo, por lo menos es, ¿no? De lo que estás leyendo, porque vas avanzando. El punto es que no hay un método así que digas, no, pues con este método vas a conocer bien la Biblia. Más bien, hay 3 pasos, hay 3 cosas que debes hacer para conocer bien la Biblia. La primera cosa es leerla. La segunda cosa es leerla y la tercera cosa es leerla. Es algo así como la ortografía. Por más que te metas a cursos de ortografía, no vas a tener buena ortografía a menos que seas un ávido lector. La ortografía es un resultado de la constante lectura. Entonces, ¿por qué debemos desarrollar la costumbre de leer la Biblia? Porque la Biblia nos llena de paz. La Biblia nos llena de fortaleza. La Biblia es nuestro alimento, así como la comida nos alimenta y nos nutre, pues la Biblia alimenta y nutre nuestro espíritu y nuestra alma, y también es medicina para nuestro cuerpo. Dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos. Está demostrado que los que leen la Biblia gozan de una mejor salud. Hicieron una investigación en Estados Unidos con cristianos entre los 8 y los 80 años. Cerca de 80,000 personas pues participaron en esta investigación científica de los efectos de la Biblia en el cerebro humano, y descubrieron que aquellos que leían la Biblia una vez a la semana había un cambio, obviamente, respecto a los que no leían la Biblia nunca, ¿no? Entonces, los que la leían una vez a la semana, había un leve cambio. Los que lo leían 2 veces a la semana, el cambio era insignificante, casi no había diferencia entre leerla un día a la semana a leerla 2 días a la semana. Los que leían 3 días a la semana, había una pulsación, pero así muy leve. Hagan de cuenta así como una curva, ¿no? Que va de 0.1 a 0.2 a 0.3, es casi imperceptible. Pero quienes las leían 4 veces por semana, se iba del 3 exponencialmente así, ¡fum!, hacia arriba. Ahora sí que se disparaba. Uno esperaría que fuera 1, 2, 3 hacia arriba, ¿no? Pero era casi lineal y de pronto una curva impresionante. Y que esos efectos en el cerebro humano producían que bajaban los niveles de estrés, de ansiedad, de fatiga, de depresión, el alcoholismo bajaba muchísimo, la pornografía, la violencia, la ira, o sea, se notaban cambios realmente dramáticos. ¿Se imagina leerla todos los días? Ya no alcanzaron a completar el estudio con los que la leen diario, pero leerla 4 veces por semana produce efectos que van a hacer que estés en paz, que pienses antes de hablar, porque muchos de los errores que nosotros cometemos es porque no pensamos antes de hablar, hablamos así nada más porque sí, y lastimamos, herimos.
Número 4, es entonces cuando, estando fortalecidos físicamente por el descanso y estando fortalecidos espiritualmente y emocionalmente por la palabra de Dios, fortalecidos en Cristo y en el poder de su fuerza, tenemos que decir la verdad en amor, aun cuando sepamos que es dolorosa, porque obviamente vamos a ver cosas desagradables en aquellos que no conocen a Cristo, y algunos optan por hacerse de la vista gorda, optan por no hablar para no entrar en contienda, incluso hasta optan por decir, no, pues todo lo que tú quieras es tu vida. No, no, estamos comprometidos a decir la verdad. Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes, y empezó como que a decirlo personalmente, o de 2 o de 3, y les empezó a decir y les empezó a enfatizar esto que acabo de leer, que está Dios profetizando por medio de Isaías acerca del Mesías. Se trata acerca de mí. Yo soy el Mesías. Lo que les estaba aquí diciendo es que él era el Mesías. No hay nada que moleste más a la familia nuestra que nosotros digamos que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Se molestan cuando les decimos que somos nuevas criaturas, porque nos conocieron. ¿Se acuerdan cuando Pablo en un juicio que le estaban haciendo, el sumo sacerdote estaba ahí, y Pablo dijo, yo hasta hoy he vivido con limpia conciencia? O sea, Pablo estaba tan convencido del perdón de sus pecados que él no había pecado nunca. Entonces, lo que literalmente dijo es, yo nunca he hecho nada malo en toda mi vida, ¿no? Y el sumo sacerdote dijo, cínico, desvergonzado, si yo le di cartas, si yo le autoricé, pues torturar y maltratar y arrastrar y traer presos a los cristianos, ¿cómo que este está loco? Y mandó que lo abofetearan, ¿no? Y igual me decir, ay, sí, ¿no? Después de que robaste, mataste, comiste del muerto, hiciste lo que quisiste, ahora sí, ¿verdad? Muy santo, ¿no? Y les molesta, les enfurece. Primero, porque no lo creen. Y segundo, porque piensan que somos cínicos, que somos desvergonzados. A muchos les ha pasado esto, que cuando la familia los va a ver y ya los ven cambiados, y todos dicen, bueno, eso es porque estás aquí adentro, pero espérate que salgas, ¿no? Y que de pronto uno les tenga que decir que su conducta está mal, que lo que están haciendo está mal, querer hablarles de Cristo para que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo, eso los enfurece más. Entonces, Jesús les dijo, yo soy el Mesías. Tú y yo tenemos que decir, soy un hijo de Dios. He sido lavado con la sangre de Cristo. Yo estoy limpio. Pero también hay que decirles a ellos sus verdades. Él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Es impresionante aquí. Ya explicamos hace un rato por qué los enfureció tanto. Les estaba diciendo, en otras palabras, Dios escogió ayudar a un gentil que a un judío. Dios prefirió a los gentiles que a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se habían desviado de la fe. Ellos estaban adorando a Dios, pero al mismo tiempo estaban adorando a Baal. Y Elías lo que les dijo es, o adoran a uno o adoran
a lo otro, pero no se pueden las dos cosas. No puedes mezclar. Eso es ser tibio. Tibio es que tú andas con un pie, andas como en el patín del diablo. Yo creo por eso se llama patín del diablo, porque andas con un pie sobre el patín y otro pie en el suelo. O sea, andas un pie en la fe y andas un pie con el diablo, con el mundo. O andas en el mundo o andas con Dios. Eso es ser tibio. Por eso es que la escritura dice que a los tibios, dice, los vomitará de su boca. O eres frío o eres caliente. Elías les dijo, o a Dios o a Jehová o a Baal, pero no a los dos. Y igual esta viuda adoraba a Baal, ve tú a saber qué ídolos tenía, pero estaba definida en algo, no estaba mezclada. Y en cuanto a lo de la lepra, ¿no? Todos los leprosos eran rechazados por el pueblo, los tenían aislados, les llevaban comida y todo, pero si veían a un leproso que pasaba los límites de la ciudad, lo apedreaban. Había mucha crueldad contra ellos. Y Dios muestra su misericordia con un impío, con un idólatra, con un gentil, porque conocía el corazón. Y tan lo conocía que cuando Naamán fue curado, se fue a disculpar, no sabía qué hacer, le dijo, tengo una duda, cuando yo entro con el rey, aquí él se apoya en mi brazo y ahí está el Dios de ellos, yo ya no creo en ese, y me tengo que arrodillar junto con el rey, ¿qué hago? Y le dijo Elías, no te apures, Dios sabe que en tu corazón tú no tienes nada que ver con eso, ¿no? Porque era de una sola pieza. Entonces tenemos que decirles la verdad, aunque duela. Mira, esa relación no te conviene. Estar en unión libre es estar en fornicación y trae muchas consecuencias. Y bueno, la lista puede ser larga, pero tenemos que en amor decir la verdad. Eso va a ser, aunque no queramos, va a hacer que se enfurezcan más. Pero tenemos que hacerlo. Quinto, no debemos prestar atención ni a halagos ni a ofensas. Dice que todos daban buen testimonio de él, lo explicamos hace un rato también. Pero de estar halagándolo, ¿no? Decían, ¿no es este el hijo de José? Utilizando ese término despectivo para el hijo de José. O sea, pasaron del halago a la ofensa, sí, de una frase a otra, ¿no? Ay, sí, él es nuestro héroe, pero ¿qué? ¿Dice que es el Mesías? No, este está mal y entonces se voltearon contra él. La verdad es que no debemos prestar atención a los halagos. Decía Facundo Cabral, yo me cuido del que me halaga porque yo cuando quiero montar a mi caballo lo halago, ¿no? Ay, bonito, precioso, ¿no? Generalmente cuando alguien halaga a otro, cuando alguien endulza el oído otro es porque quiere sacarle algo, es porque quiere manipularlo, quiere aprovecharse de él. La boca lisonjera, ¿no? La lisonja. Entonces, pues igual vas a recibir halagos, no los tomes en cuenta, no te los creas. Siempre ten en cuenta que tú y yo somos como el burrito que entró a Jerusalén con Cristo montado en él. Parecía que las palmas y los aplausos y los hurras eran para el burro. Y el burro, si se lo hubiera pues creído, hubiera dicho, wow, soy el mejor burro que hay, pero sigue siendo un burro. Al final de cuentas, los halagos no eran para él, era para quien iba montado en él. Cada vez que te digan, hermano, qué bonito predicó, Dios usó su vida, dale las gracias, pero hazle hincapié. ¿Sabes qué? Es Jesús en mí, y si Jesús lo hace en mí, que soy una basura, que soy el peor pecador que hay, que soy un degenerado lavado con la sangre de Cristo, pero soy de lo peor, pero Cristo ya me santificó. Si Él lo hace conmigo, también lo puede hacer contigo.
y no hacerles creer que tú tienes algo especial, porque todos, sin excepción, tenemos algo especial de parte de Dios. Ni tampoco hacer caso a las ofensas. Las cosas que nos dicen no cambian lo que somos. A mis hijos yo les enseñé siempre con la pared del techo. La pared del techo es blanca. Y yo les decía, hijos, ¿de qué color es esa pared? No, pues blanca. Ok, y si yo le digo mugroso techo negro, no sirves para nada. Creen que se ofenderá. Me decían, no, ¿por qué? Pues porque es blanca, el techo es blanco y pues claro que sí sirven, nos cubre de la lluvia, nos cubre del sol, a menos que haya goteras, ¿verdad? Pero no es lo que nos dicen lo que somos, tenemos que saber. Por eso es que leer la Biblia es importante, porque allí sabemos lo que somos, conocemos nuestra identidad y no importa lo que nos digan. Hace muchos años tomé en el sur, cuando estábamos ahí junto al auditorio, ahí estaban varios tambos de los de la basura, toda pues la basura de los dormitorios de por ahí, las llevaban, allí estaba al lado, y ya luego de ahí ya se los llevaban, ¿no? Entonces, un día ilustré con un billete de 20 pesos, ¿no? Ustedes saben que pues 20 pesos entre los erizos pues es muchísimo dinero. Y les dije, miren, esto, y pues tomé el billete y le dije, no vales ni 5 centavos, te odio, lo escupí, lo tiré, lo pisoteé, luego lo tomé, metí dentro de una bolsa y metí mi mano hasta el fondo de un tambo, así estaba lleno de porquería. Y otra vez volví para el púlpito donde les estaba hablando. Y todos pues se quedaron así. Les dije, bueno, ya lo tiré porque no sirve para nada. Y dije, si alguien lo quiere, pues ahí está, pues vaya por él. Como que medio dudaron 2, 3, pero uno se lanzó. No, hombre, se lanzaron como 10, mano. Y estaban ahí peleándose en el tambo y no, hombre, sacaron todo el tambo y el que lo encontró lo agarró y dijo, lo tengo, y se fue corriendo. Igual fue por droga o quién sabe tú por qué fue, pero el billete seguía valiendo, aun cuando yo lo había pisoteado, maldecido, lo había denigrado, el billete seguía valiendo. Nosotros valemos, por eso Cristo dio su sangre por nosotros. ¿Sí? Entonces, nunca dejes que lo que otros digan te afecte, ni lo bueno ni lo malo. Hay una historia de un hombre que le robaba a los ricos para darle a los pobres, un tipo, pues Robin Hood. Esta fue una historia real en un pueblo allá por Europa en la época medieval. Entonces agarraron a este hombre y la mitad del pueblo estaba a favor de él y la mitad del pueblo estaba en contra. La mitad del pueblo pues pedía, perdónalo, y la mitad del pueblo, mátalo, ¿no? Entonces el rey dijo, bueno, voy a tener que hacer algo. Entonces hizo que en el camino real, desde el palacio hasta cierto punto, que era como unas 3, 4 cuadras, puso una valla. Y del lado izquierdo estaban los que odiaban a este hombre y del lado derecho estaban los que amaban a este hombre. Y le dijo, mira, te voy a dar una olla con aceite hasta el borde y van a ir junto a ti, van a ir 2 soldados, van a ir observando. Si tú derramas una sola gota de aceite, tú te vas a ir a la horca y vas a ser ejecutado. Si logras llegar al punto, era un árbol o algo allí, sin derramar una sola gota, certificado por los guardias que van a ir custodiándote, entonces te perdono la vida. Él dijo, bueno, y ya le dieron eso, y tenía que ir despacito, no así caminando, que no se pandeara, porque tantito se pandeaba y ven, el aceite corre muy rápido y luego se iban a dar cuenta que ya se había derramado. Entonces iba así, y mientras él iba pues pasando
allí, los de la izquierda de él lo maldecían, le decían insultos, groserías, mentadas y todo lo que se te ocurra. Y los de aquí del lado de derecho de él le daban ánimo, ándale, tú puedes, tú eres el mejor, y habían halagos por un lado y ofensas por otro, y él, pero así ni se inmutaba ni parpadeaba, iba despacito, tardó mucho, pero llegó hasta el punto que el rey le dijo y no derramó ni una gota de aceite y le perdonó la vida del rey y lo mandó para otro lado porque había mucha gente pues que lo quería matar ahí, y le dijo, oye, ¿y cómo hiciste para no distraerte con tantos insultos de un lado y tantos halagos de otro? Y él dijo, la verdad ni me percaté. Yo estaba tan concentrado y tan ocupado en que no se cayera una sola gota, que la verdad ni puse atención ni a los halagos, ni puse atención a las ofensas. Y así debemos estar tan concentrados en seguir a Cristo, en agradar a Cristo, que ¿qué nos importa ni lo que digan bien ni lo que digan mal? Número 6, no buscar la aceptación ni la aprobación de la familia o conocidos. Entender que ni a Jesús lo aceptaron. Dice que añadió, de cierto les digo, es una verdad irrefutable, es una verdad universal. Cada vez que Cristo dijo, de cierto os digo, es como una ley, es como la ley de la gravedad, es universal, funciona aquí en China, en la India, en Rusia, funciona con ricos, con pobres, funciona con todos, funciona para siempre, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces, a veces estamos buscando la aprobación de los nuestros. Yo durante muchos años fui la vergüenza de mi familia. Y siempre, cada Navidad era de que no, ¿cómo es posible? Estás desperdiciando tu vida, porque yo a los 20 años le entregué a Cristo mi vida y me puse a servirle con todo. Pasé por un trato de Dios de pues 13 años en lo que Él ya me soltaba de lleno, pero yo utilizaba todo mi tiempo libre para pues servir a Dios. No me importaba ir al cine o al parque o a ver, no, yo ocupaba todo para Dios. Me criticaban, no, que no te diviertes, que todo el tiempo estás con la Biblia en la cárcel, que todo el tiempo estás con eso, podrías estar ganando muchísimo más dinero. Me ofrecían muchos trabajos, pero yo no los aceptaba porque era volverte esclavo de ellos. Yo nada más trabajaba donde yo pudiera tener cierta libertad para poder servir a Cristo. Una vez uno de mis patrones me dijo, tú no vives, dice, tú ya entendí, me dijo, tú nada más trabajas para que puedas comer, dice, porque tú podrías ganar muchísimo más. Yo nada más pues trabajaba ahí 2 horas. Me multiplicaban por 10 el sueldo si yo me metía de tiempo completo y les decía, no, con eso me basta y me sobra. Tú no vives para trabajar, me dijo, como todos nosotros. Tú trabajas para vivir, le dijo, exactamente, porque para mí la vida es Cristo, ¿no? Entonces, siempre me estaban ahí y pues yo era el fracasado, yo era un tonto y de ahí no me bajaron durante años, décadas. Pero el tiempo es el juez más implacable. El tiempo te da la razón y después de más de 30 años se han ido dando cuenta que vale la pena servir a Cristo, vale la pena vivir para Cristo. El que busca salvar su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa de Cristo la hallará. Entonces, no esperes ni que te acepten por más que hagas, ¿eh? Entonces, busca la aprobación de Dios. A Jesús mismo, sus hermanos y su familia no lo aceptaron. Y número 7, aquí es donde concluye todo, ¿sí? Aquí es donde se acumula todo. Si tú has aprendido estas 6 cosas que hemos visto, cuando llegue las 7, vas a salir victorioso. Evitar a toda costa pelear, aun cuando nos agredan verbal o físicamente y nos provocan.
saber que quieren comprobar si nuestro cambio es real. La verdad, no nos creen. Entonces van a intentar a toda costa hacernos salir de nuestras casillas, van a toda costa lastimarnos, herirnos, agredirnos para comprobar. Ellos quieren saber si de verdad cambié y la única forma es estando bajo presión. Dice que al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira. Tú y yo provocamos ira en nuestra familia, desafortunadamente. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte donde estaba edificada la ciudad para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Cuando nos regalaron el viaje para Israel, pues no fuimos para Belén, porque pues Belén no nos interesó porque es ir a ver allí un disque lugar donde nació en una iglesia católica y hay como 2 o 3 iglesias católicas que se pelean que ese fue el lugar. Yo no voy a ver ídolos ni esas cosas. Pablo nunca fue a ver en dónde nació Cristo, ni Pedro, ni ninguno de los cristianos. Entonces yo no quise ir para Belén, pero sí quise conocer Nazaret. Entonces, pues nos fuimos pues toda una mañana y pues pusimos ahí el Google Maps, habíamos rentado un auto y nos fuimos. Yo, como no sabía a qué punto llegar, pues le puse Nazaret, y cuando tú pones en el Maps que te lleve a una ciudad, te lleva al centro, te lleva al mero Zócalo, ¿no? Entonces, pues de pronto ya llegamos, bienvenidos a Nazaret, porque allá hay letreros en árabe, en hebreo y en inglés, ¿no? Entonces, pues ya íbamos subiendo, y de pronto subimos, pero muchísimo. Y de pronto llegamos hasta la cumbre y ahí se ve claro cómo la ciudad está sobre un monte, pero la mitad del monte es pues ciudad y la otra mitad del monte es pura piedra, pero son esas piedras así como pues picudas, como, o sea, está inclinado así de tal modo que si aventaran a alguien allí, caería hasta abajo, pero iría despedazándose, iría golpeándose, porque está a una inclinación tal, no está así, pues vertical como para que caiga de un golpe, sino que está de tal modo que no se puede pues quedar, pero que tiene que ir rodando, lastimándose y despedazándose con esas rocas de picos espantosas. Yo lo vi y me acordé luego, a Jesús lo quisieron aventar aquí. ¿Te imaginas aventar ahí a alguien? Cuando llega hasta el último, iba a llegar totalmente ensangrentado, destruido, muerto, pulverizado por esas rocas. Lo querían despeñar, lo tuvieron que agarrar entre varios, lo llevaron a la fuerza. Fíjate cómo Jesús no opuso resistencia, porque le llevaron, o sea, él no opuso resistencia. Sin embargo, ya cuando estuvieron a punto de aventarlo por ahí, pues él simplemente pasó por en medio de ellos y se fue. Eso lo hizo muchas veces. Hay por lo menos 31 ocasiones en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en que lo quisieron matar. Yo algún día voy a hacer una serie que esté pues basada en cada intento de asesinato, ¿no? Y cada episodio va a acabar en donde lo están a punto de que lo maten, y en el que sigue, cómo se libra, ¿no? Las series así son, el protagonista lo quieren matar y allí acaba y te esperas una semana para ver y uno está, ¿cómo le va a hacer? Sabes que no puede morir porque si muere, pues la serie se acaba, pero quieres ver cómo se libra. Bueno, la vida de Cristo estuvo llena de atentados a cada rato, este fue uno de ellos, los suyos. Sin embargo, Jesús no respondió, él tenía el poder con su boca para tirarlos a todos, cuando fueron más de 300 personas entre soldados, alguaciles, gente del pueblo,
los principales sacerdotes, fariseos, fueron por él y él les salió y les dijo, ¿a quién buscan? Dijeron a Jesús. Y él dijo, yo soy. Dice que cayeron todos al suelo. Jesús tenía el poder de derrocar a Roma, a todas las legiones romanas. A Pedro le dijo, ¿qué no sabes que ahorita puedo orar a mi Padre y él me daría 12 legiones de ángeles? O sea, estamos hablando de 12 y cada legión constaba, dependiendo del César en turno, pero por lo general eran 12,000. Estamos hablando de 144,000 ángeles. Un solo ángel mató a 185,000 soldados asirios en una sola noche. En una sola noche, un solo ángel los mató así. Creo les fue dando en la cabeza ahí y los fue pulverizando, matando. Qué impresionante, un solo ángel. Con 144,000 ángeles, no, hombre, despedazaba el imperio romano. No hay poder que pueda contra Cristo. Cuando él vuelva, con el simple aliento de su boca va a despedazar, a desintegrar, a pulverizar a 200 millones de soldados que estén en el Armagedón. El poder de Cristo es ilimitado. Sin embargo, él no usó su poder. Tú puedes ser que digas, no, pues yo fui karateca, cinta negra, cinta marrón, y acá y allá, y pues yo me la sé. Y cuando te provocan, el viejo hombre quiere salir, no, por muy pantera que seas, por muy, pues MacGyver o muy Bruce Lee que seas, sé manso. Solamente las 6 cosas de antes van a hacer que cuando esto llegue, incluso te den una cachetada, puedas poner la otra mejilla. Incluso cuando te agredan, no respondas con agresión. Incluso cuando te dañen el carro, no vayas y te vengues. Incluso cuando atenten contra tu vida, tú no devuelvas, te defiendes nada más. Ahora sí que te quitas los golpes como él, pero evitas el conflicto, te vas. Entonces, amados, eso es lo que tenemos que hacer y así es como aprendemos a Cristo. Que Dios les bendiga. Disculpen que no podamos hacer pues nuestra dinámica de pues pedirle a alguien que opine algo, porque como les dije la semana pasada, este día, ahorita ya, es más, ya me está haciendo señas la Blanquita de que ya se me acabó el tiempo hace rato. Tenemos otro, pues otro compromiso que no podemos pues, eludir. Entonces, la paz de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos, por favor, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Acuérdense, 10 de la mañana o 5 de la tarde. La paz de Dios sea con todos ustedes. Hasta luego.